Bienvenidos a este análisis a fondo de los cánceres ginecológicos. La fuente que vamos a desglosar hoy es un capítulo de, una verdadera Biblia de la medicina, el Harrison, Principios de Medicina Interna. La misión, como siempre, es tomar esta información médica que a veces es tan densa y pues hacerla más digerible. Hoy nos vamos a centrar en 4 tipos principales: el de ovario, el de cuello uterino, el de útero y un grupo muy particular que son los tumores trofoblásticos. Queremos entender qué los causa, quién está en riesgo y sobre todo cómo se enfrentan hoy en día. Y vamos a empezar con el que quizá tiene la peor reputación, el cáncer de ovario. La fuente lo sigue marcando como una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. A menudo se le llama el asesino silencioso. Ok, vamos a desentrañar esto. El ovario es un órgano increíblemente complejo. Produce hormonas, libera óvulos. Me imagino que esa complejidad se refleja directamente en los tipos de tumores que pueden aparecer ahí. Totalmente. Esa complejidad es la clave de todo. No es un solo tipo de tumor, para nada. Pueden originarse en, 3 lugares distintos. En la capa de afuera, el epitelio, que es de donde salen los más comunes y los más agresivos. Ah, claro. Luego está el estroma, que son las células de soporte, las que hacen las hormonas. Y finalmente las células germinales, o sea, las que se convierten en óvulos. Pero la gran mayoría, más del 90%, son los epiteliales. Y dentro de esos, la fuente menciona factores que aumentan o disminuyen el riesgo. Por ejemplo, dice que no haber tenido hijos o la obesidad lo aumentan, pero tomar anticonceptivos orales o tener varios hijos, pues lo disminuyen. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Es una excelente pregunta. Y lo que es fascinante aquí es la teoría que parece unificarlo todo, la de la ovulación incesante. ¿Ovulación incesante? Sí, la idea es, que cada vez que una mujer ovula, la superficie del ovario se rompe un poquito y luego se tiene que reparar. Es un ciclo constante de microlesiones y de inflamación. Entiendo. Entonces, factores como los anticonceptivos, los embarazos, la lactancia, lo que hacen es detener temporalmente la ovulación. Menos ovulación significa menos ciclos de daño y reparación y, por lo tanto, menos chances de que una célula cometa un error al dividirse y se vuelva cancerosa. Es como darle un descanso al ovario, ¿no? Justamente. Ahora, hay algo en la fuente que me dejó, la verdad, muy sorprendido. Toda la vida he escuchado cáncer de ovario, pero el texto sugiere que a lo mejor hemos estado nombrando mal al villano, que el origen podría estar en otro lugar. Es que esa es probablemente una de las revelaciones más importantes en la ginecología oncológica de las últimas décadas. ¿En serio? Durante años asumimos que el cáncer empezaba en el ovario. Tenía sentido. Pero la evidencia genética más reciente, la más fuerte, apunta a otro sitio, a la trompa de falopio. Un momento, me estás diciendo que durante décadas hemos buscado el origen del cáncer de ovario. ¿En el órgano equivocado? Exacto. Para el tipo más común y más agresivo, que es el seroso de alto grado, todo indica que las primeras células con mutaciones peligrosas, como las del famoso gen TP53 o los genes BRCA, aparecen en la trompa. ¿Y qué pasa después? Pues estas células se desprenden, caen sobre el ovario y básicamente lo colonizan. El ovario actúa como un terreno fértil, un lugar perfecto para que el tumor crezca muy rápido. Y eso lo cambia todo. Porque si el problema empieza en la trompa, la prevención debería enfocarse ahí. Mencionaste los genes BRCA, que muchos asociamos con el cáncer de mama. ¿Qué papel juegan aquí? Se dispara. Para una mujer con una mutación en BRCA1, el riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida puede llegar hasta un 63%. ¡Wow! Compara eso con menos del 2% en la población general. Es una diferencia brutal. Con esos números, ¿qué se le recomienda a una mujer portadora de esta mutación? La recomendación es muy clara y contundente. Una vez que haya decidido no tener más hijos, se aconseja una cirugía para extirpar tanto las trompas de falopio como los ovarios, idealmente entre los 35 y los 40 años. Es una medida drástica. Lo es, pero reduce el riesgo en más de un 90%. Salva vidas. Aún con todo esto, el gran problema sigue siendo la detección, ¿no? Los síntomas que describe la fuente: hinchazón abdominal, sentirse llena rápidamente, indigestión, suenan increíblemente comunes. Ese es el corazón del problema.
Son síntomas muy vagos, muy fáciles de ignorar o de atribuir a otra cosa. A comí algo mal, a estrés. Claro. Para cuando aparece un síntoma que ya no se puede ignorar, como que el abdomen crezca muy rápido por acumulación de líquido, lo que llamamos ascitis, la enfermedad casi siempre está en una etapa avanzada. Cerca del 70% de las mujeres son diagnosticadas en estadio 3. Cuando ya se esparció por el abdomen. Exacto, cuando ya se ha esparcido. Y eso se refleja, pues, de forma brutal en las tasas de supervivencia. Me imagino. Si se detecta en estadio I confinado al ovario, la supervivencia a 5 años es de más del 90%. Pero en estadio 3, esa cifra se desploma. Cae a un desolador 20 a 40%. ¿Qué diferencia? Y una vez que se diagnostica, ¿cuál es el plan? Supongo que la cirugía es fundamental. Es el pilar. Pero ojo, no es cualquier cirugía. Se llama citorreducción, que literalmente significa reducir las células. La meta del cirujano oncólogo es no dejar ni un solo rastro visible de tumor. Nada. Cero. Cero visible. A eso le llamamos resección R0. Lograr eso cambia drásticamente el pronóstico de la paciente. Y después de una cirugía tan exhaustiva, ¿qué viene? ¿Quimioterapia? Correcto. Generalmente se usa una combinación de 2 fármacos, carboplatino y paclitaxel. Y en los últimos años ha habido una verdadera revolución con una nueva clase de medicamentos que se llaman inhibidores de PARP. Inhibidores de PARP. Suena muy técnico. ¿Cómo funcionan? En sencillo. Claro. Pensemos en la célula cancerosa con una mutación BRCA. Su sistema principal para reparar el ADN está roto, como un coche con una rueda pinchada. Ok. Pero todavía tiene un sistema de respaldo, una rueda de repuesto, que es una proteína llamada PARP. Lo que hacen estos inhibidores es básicamente pincharle esa rueda de repuesto. Sin ningún sistema de reparación de ADN funcionando, la célula cancerosa simplemente muere. Es un ataque muy específico. Muy específico y ha sido un avance enorme, sobre todo para mantener el cáncer a raya después de la quimio. Bien. La historia del cáncer de ovario es una de detección tardía y un origen que apenas estamos descubriendo. Pero el siguiente tema, el cáncer de cuello uterino, es casi lo opuesto. Es una historia de éxito en prevención donde conocemos al culpable desde hace tiempo. Es un contraste perfecto, sí. A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino sigue cobrando muchísimas vidas, pero en países con buenos sistemas de salud es un caso de estudio de cómo la prevención puede funcionar de manera espectacular. Y tienes razón, conocemos al culpable, la infección persistente por tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano, el VPH. ¿Y cómo es que un virus, que entiendo es muy común, puede llegar a causar cáncer? El virus es muy astuto. Una vez que infecta las células del cuello uterino, inserta su propio material genético. Tiene 2 genes, E6 y E7, que son como sicarios moleculares. ¿Sicarios moleculares? Sí, su misión es encontrar y destruir a los 2 guardianes más importantes de nuestras células, las proteínas P53 y RB, que son supresoras de tumores. Al eliminarlas, la célula pierde sus frenos, se vuelve inmortal y empieza a dividirse sin control. Si conocemos al culpable y su método con tanto detalle, eso nos debe dar una ventaja enorme para prevenirlo. Una ventaja gigantesca. Tenemos un combo de 2 golpes espectacular. El primero es la detección temprana, la prueba de Papenicolau o la prueba del VPH. Estas pruebas no buscan el cáncer en sí, sino las lesiones precancerosas que el virus causa años antes. Años antes. Años, incluso una década antes de que aparezca un tumor invasor. Nos da una ventana de oportunidad enorme para tratar esas lesiones de forma muy sencilla y curativa. ¿Y el segundo golpe? Es la prevención primaria, la vacuna contra el VPH. Al vacunar a niñas y niños antes de que inicien su vida sexual, prevenimos la infección desde el principio. Es como no dejar que el ladrón entre a la casa. Claro. La vacuna es tan efectiva que en países como Australia, con altas tasas de vacunación, están en camino de eliminar el cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Es una victoria increíble de la medicina. ¿Y qué pasa si, a pesar de todo, se desarrolla un cáncer invasor? ¿Cuáles son las señales de alarma? El síntoma más clásico es el sangrado anormal. Típicamente sangrado después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia.
Cuando el tumor crece más, puede causar un flujo persistente o dolor pélvico. Y es importante eso, el dolor suele ser un signo de que la enfermedad ya está más avanzada. Entonces, el tratamiento va a depender críticamente de qué tan avanzado esté. Totalmente. Si el tumor es muy pequeño, se puede tratar con una cirugía que en mujeres jóvenes incluso puede preservar la fertilidad. Es un procedimiento que se llama traquelectomía radical. Se quita solo el cuello del útero. Exacto. Se quita el cuello, pero se conserva el cuerpo uterino. Para tumores más grandes, pero aún localizados, la combinación de radioterapia con quimioterapia, con un fármaco llamado cisplatino, es el estándar y tiene tasas de curación muy altas, de hasta un 80%. Ok, entonces con el cáncer de cuello uterino, el villano es un virus. Para nuestro siguiente tema, el cáncer de útero, o más específicamente de endometrio, la fuente apunta a un culpable completamente diferente: las hormonas. Exactamente. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra, esa palabra sería estrógeno. El endometrio es el revestimiento interno del útero y su crecimiento es estimulado por los estrógenos. La progesterona, por otro lado, lo contrarresta y lo protege. El problema surge cuando hay una exposición prolongada a estrógenos sin esa oposición de la progesterona. ¿Y qué situaciones causan ese desequilibrio? El factor de riesgo número 1 en muchos países. El tejido graso es como una pequeña fábrica de estrógenos. Cuanta más grasa corporal, más estrógenos circulan y estimulan el endometrio. No entiendo. Otras causas son, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos en una mujer que aún tiene útero. O el uso de tamoxifeno para el cáncer de mama, que, curiosamente, bloquea el estrógeno en la mama, pero lo estimula en el útero. La fuente también menciona una conexión genética fuerte: el síndrome de Lynch. Sí, es muy importante. El síndrome de Lynch es una condición hereditaria que afecta a los genes que reparan errores en el ADN. Las personas con este síndrome tienen un riesgo altísimo no solo de cáncer de colon, sino también de endometrio. Es fundamental identificar a estas familias. A diferencia del de ovario, aquí la fuente trae buenas noticias. La mayoría se detectan temprano. Correcto. Y la razón es muy simple. Da una señal de alarma muy clara y muy temprana. El síntoma cardinal es el sangrado vaginal después de la menopausia. Cualquier sangrado es una bandera roja. Cualquier sangrado en una mujer posmenopáusica se considera anormal hasta que se demuestre lo contrario. Y eso hace que la mayoría consulte rápido. Gracias a eso, el 75% de los casos se diagnostican en estadio 1, cuando el cáncer está solo en el útero y es altamente curable. Y el tratamiento en esa etapa inicial es la cirugía. Sí, el tratamiento principal es una esterectomía, que es la extirpación del útero junto con las trompas y los ovarios. Dependiendo de las características del tumor, a veces se complementa con radioterapia. Y para la enfermedad avanzada. Para la enfermedad avanzada tenemos quimioterapia, pero también aquí hay avances muy emocionantes con la inmunoterapia. Que funciona espectacularmente bien, según entiendo, en un subgrupo de tumores. Exacto. En un subgrupo que tiene una característica llamada inestabilidad de microsatélites. Otro término complejo. ¿Qué es eso de la inestabilidad de microsatélites y por qué hace que la inmunoterapia funcione? A ver, pensemos en el ADN de una célula como si fuera un texto larguísimo. Las células con esta inestabilidad son pésimas correctoras de estilo. Cometen muchísimos errores al copiar su ADN. Ok. Esto hace que las proteínas que producen se vean muy extrañas, muy anormales para el sistema inmunitario. La inmunoterapia básicamente le quita el freno al sistema inmune y le dice: mira todas esas células raras, vea por ellas. Es una terapia muy inteligente que usa el propio cuerpo. Finalmente, llegamos a un grupo de tumores que la fuente describe como muy raros y particulares: las enfermedades trofoblásticas gestacionales. El nombre ya suena a algo completamente distinto. Y lo son. No se originan en un órgano de la mujer como tal, sino en el tejido que se habría convertido en la placenta durante un embarazo. Van desde una condición casi siempre benigna que se llama mola hidatidiforme, hasta un cáncer muy agresivo llamado coriocarcinoma. Y la causa es un error en la fertilización, ¿cierto? Sí, un error en la fertilización. En la forma más común, la mola completa, un espermatozoide fertiliza un óvulo que ha perdido su propio material genético.
A veces, ese espermatozoide se duplica o dos espermatozoides fertilizan el mismo óvulo vacío. El resultado es un tejido que tiene solo cromosomas paternos. Es un embarazo que no puede producir un feto. Exacto, solo tejido placentario anormal que crece sin control. Y el diagnóstico, me imagino, se relaciona con la hormona del embarazo. Precisamente. El marcador clave es un nivel astronómicamente alto de la hormona del embarazo, la VHCG, mucho más alto de lo normal. Hoy, con las ecografías tempranas, la mayoría se detectan muy pronto. Y aquí viene lo más increíble de esta enfermedad, ¿Qué es? que representa una de las más grandes historias de éxito de la oncología. Es uno de los cánceres más curables que existen. ¿De verdad? Sí. Después de evacuar la mola del útero, se siguen midiendo los niveles de la hormona VHCG. Si no bajan a 0, significa que quedó tejido y se necesita quimioterapia. Y supongo que la quimioterapia es muy efectiva. Es espectacularmente efectiva. Para la enfermedad de bajo riesgo, un solo fármaco como el metotrexato cura a más del 90% de las pacientes. Es increíble escuchar una estadística así en oncología. Es casi una anomalía, en el mejor sentido de la palabra. Totalmente. Es uno de esos casos que nos da esperanza y nos muestra lo que es posible. Incluso en la enfermedad de alto riesgo, con metástasis en el cerebro o el hígado, la quimioterapia combinada en centros especializados logra curar a casi todas las pacientes. Un ejemplo perfecto de medicina de precisión. El ejemplo perfecto de cómo un buen marcador tumoral y fármacos efectivos pueden convertir un cáncer potencialmente mortal en una enfermedad curable. Para concluir entonces, hemos visto la increíble diversidad de estos cánceres. El de ovario, un misterio genético cuyo origen recién empezamos a entender. El de cuello uterino con un villano claro, un virus, que nos da armas para prevenirlo. El de endometrio, que es una historia sobre el equilibrio hormonal. Exacto. Y la enfermedad trofoblástica, esta anomalía casi siempre curable. Y esto nos deja con una idea muy importante para reflexionar. La fuente destaca cómo el descubrimiento de que los cánceres de ovario más agresivos nacen en la trompa de Falopio está cambiando ya la práctica médica. ¿En qué sentido? Ahora se considera extirpar las trompas de forma preventiva durante otras cirugías pélvicas, como una histerectomía, incluso en mujeres sin un riesgo genético alto. Esto nos obliga a preguntarnos, si entender el origen de una enfermedad puede cambiar tan fundamentalmente la prevención, Claro. ¿qué otros cánceres podrían tener orígenes ocultos en lugares que ni siquiera estamos mirando y que aún no hemos descubierto?